Bueno, ¿listo? ¿Están los de Zoom oyen? Sí, se oye. Listo. Entonces, la clase pasada nos habíamos quedado en el principio como de las propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, y habíamos hablado de que una propiedad que uno suele como desear, y lo pongo entre comillas porque no es tan importante en la vida real, pero pues seguro ustedes se las enseñaron, entonces bueno, cubrirla, es que sea insesgado, ¿no? Entonces básicamente que el valor esperado del estimador, o sea, beta gorrito, sea el valor verdadero o sea beta. Entonces, acuérdense que en general, lo que nosotros siempre queremos es, hay un parámetro de la población, ya vamos a llamar ese beta, y nosotros queremos estimar ese beta con los datos, y pues tenemos un estimador, beta gorrito, y queremos ver qué tan bueno es el estimador, o sea, qué tanto se acerca al valor verdadero. Entonces, para que todos estemos en la misma tónica, la manera que estamos hablando en esto en general es, hay una población, o sea, como el universo de cosas que estamos hablando, y hay un parámetro beta que pertenece al universo, ¿no? Nosotros vamos a tener como una muestra del universo, que son los datos, y esos datos vamos a generar beta gorro. Entonces, cada vez que buscamos una muestra diferente, como es una muestra aleatoria, pues vamos a generar un beta gorro diferente. Y la idea es ver, pues, cuáles son las propiedades de ese beta gorro. Entonces, obviamente, ese beta gorro tiene, pues, una varianza, y también vamos a ver cuál es la varianza de eso. Entonces, vamos a hacer unos supuestos para estas propiedades, que son bien sencillos, que son muy parecidos a los que ya hemos visto. El primero es que vamos a suponer que el modelo verdadero que genera los datos, la verdad absoluta, es un modelo lineal, o sea, y depende de manera lineal de los x. Y aparte de eso hay un error. Recuerden que esto simplemente es como lo podemos pensar, es como una aproximación, porque el modelo lineal es la mejor aproximación a la función de esperanza condicional. Dale, sí. Entonces, si el modelo verdadero no es lineal, no es muy importante, piensen en esto como la mejor aproximación al mundo verdadero lineal, ¿no? Que a veces puede ser buena y a veces no. Otra cosa que justifica estas aproximaciones lineales, intuitivamente, es el teorema de Taylor, que ustedes seguro vieron en cálculo algo, que básicamente dice, pues no, uno puede escribir cualquier función, por complicada que sea, como un polinomio. Y hay una aproximación, entonces básicamente eso es como la aproximación lineal, que a veces va a ser buena y a veces no tan buena, pero bueno. Listo. Entonces, en general, vamos a pensar que los X son aleatorios porque es como una muestra de los datos, y los errores también son aleatorios, y casi que por ende, entonces el Y es aleatorio, ¿no? Entonces aquí todo es aleatorio, no hay nada que sea fijo. Y nuestro, pues digamos, lo que queremos es estimar el beta. Recuerden, y esta, pues ya he hecho bastante énfasis en esto, pero quiero que les quede claro, el U es el error que no observamos, y no hay que confundirlo con los residuos, que es lo que va a quedar como entre Y y Y gorrito, ¿no? Es bien diferente. Eso sí los calculamos de los otros. Entonces ese es el primer supuesto. El segundo es que pues X y Y son una muestra aleatoria de los datos, y obviamente ya sabemos cómo usar esto para estimar mínimos cuadrados ordinarios. La tercera, lo vamos a mantener aquí todavía, es que el valor esperado de U condicional a X es 0, o sea, básicamente U no tiene información adicional que X no tuviera, ¿no? Listo. Este va a ser el supuesto clave que hace que mínimos cuadrados ordinarios sea insesgado y, más importante, consistente. ¿Listo? No importa tanto que el valor esperado U sea 0, sino que el valor esperado U condicional a X sea 0. O sea que después de que condicionamos en X, U no tiene información que esté correlacionada con X. Listo. Y entonces, con estos tres supuestos, ¿listo? Podemos estimar mínimos cuadrados ordinarios. No, más bien, sin estos tres supuestos, nosotros siempre podemos estimar mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? O sea, de estos supuestos no depende que podamos estimar mínimos cuadrados ordinarios o no. Pero de estos supuestos va a depender si mínimos cuadrados ordinarios es un buen estimador o no. Bueno, entre comillas, pues no definido eso quiere decir en términos matemáticos. Listo. Hay un cuarto supuesto que vamos a relajar en la próxima clase. No, este es un supuesto que necesitamos. Y es que, ya lo hemos hablado antes, las X no pueden todas valer lo mismo, porque si la varianza de X es 0, pues no podemos estimar mínimos cuadrados ordinarios. Porque la varianza de X está en el denominador del beta gorrito, entonces pues no se puede. Intuitivamente, si no variamos los X, pues usamos como diferentes valores de X predicen Y. Listo. Este supuesto sí lo necesitamos porque no podemos estimar beta gorro sin eso. Listo. Entonces ahora, podemos demostrar que mínimos cuadrados ordinarios es insesgado. Esta prueba es relativamente sencilla. ¿Cómo? Ustedes saben, o
estoy seguro que, pues ya lo vimos en la clase, pero ¿se acuerdan? No sé si creo que todo el mundo debería tener esto tatuado en el brazo más o menos, después de econometría 1, que beta gorro es x traspuesto de x a la menos 1 de x traspuesto de y. ¿Sí o no? Listo. Entonces yo sé cuánto vale y, ¿no? Y es esto por el supuesto 1. Entonces aquí es cuando empezamos a ver que sea un buen estimador va a depender de los supuestos. ¿Listo? Podemos invertir x traspuesto de x a la menos 1 por el supuesto 4, o sea que los x varían. Listo, entonces por el supuesto 1, yo sé que y es este modelo lineal. ¿Listo? Entonces estoy suponiendo que es el verdadero modelo de generación de datos. Entonces, acá en la definición de beta gorro yo puedo cambiar y pues por lo que está al lado derecho del supuesto 1, ¿no? Que es x beta u. Y entonces voy a hacer esa multiplicación de matrices. Entonces en el primer término, voy a hacer acá, pues me queda x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto x por beta, más x traspuesto x a la menos 1, x, eso no está afuera, x traspuesto 1. Y entonces esto de acá es la matriz de identidad, ¿no? Entonces de aquí me queda que queda beta más x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto 1. Y ahora voy a condicionar el valor esperado de beta a x. ¿Listo? O sea, voy a calcular el valor esperado de beta condicional a x. Entonces x se va a volver fijo, porque si lo condiciona a x es como que yo sé el valor de x. Entonces cuando hago eso, pues beta no le pasa nada, normal. Y esta segunda parte me queda el valor esperado de x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto, todo eso es fijo, ¿no? Porque estoy condicionando a x. Y por último me queda el valor esperado de u condicional a x. ¿Están de acuerdo? Y este de acá, yo voy a asumir que es, pues no he dicho, yo estoy asumiendo que es 0 por el supuesto 3, ¿o no? Y entonces de ahí tengo que todo esto da 0. Y entonces tengo que el valor esperado de beta gorro condicional a x es beta. Y aquí yo puedo utilizar la ley de iterativas, o sea, como el valor esperado de beta condicional a x, por ende también es beta, ¿no? Y esto es el valor esperado de beta. ¿Sí? Ya no tengo que condicionar a x. Entonces, básicamente, de el supuesto 1 y el 3 es que tengo que beta sin sesgado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces va lo mismo. Yo puedo estimar mínimos cuadrados ordinados cuando yo quiera, sin importar si el supuesto 1 o 3 se cumplen, pero que beta sea un buen estimador va a depender del 1 y el 3. Entonces, el 1 no es tan importante, vamos a volver a los supuestos, en el sentido que me dice el modelo lineal. Ok, en la mayoría de la vida real nosotros sabemos que las cosas no se comportan lineales, pero por el teorema de Taylor sabemos que digamos, en una vecindad de los valores que a nosotros nos interesan, lineal es una buena aproximación, ¿no? Entonces toda la pregunta es, ¿estamos en una vecindad chiquita o una grande casi? Porque estamos en una grande, pues ya la aproximación no es muy buena. Si estamos en una chiquita, es una aproximación decente. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces como que hay que tener cuidado porque básicamente lo que nos dice esto es, si yo tengo un estimador después de correr mínimos cuadrados ordinarios en R, extrapolar eso muy lejos del X que a mí me interesa es peligroso. Porque ya no sé si eso es una buena aproximación. Mientras que si lo extrapolo como un poquito del X que a mí me interesa, pues de pronto está bien. ¿Listo? Entonces piénselo, no sé, si ustedes hicieran algo con las vacunas y entonces tuvieran el X fuera la dosis de la vacuna. Entonces el X que ustedes tienen, no sé, va de 10 a 20 miligramos o mililitros, lo que sea. Listo, y tienen el efecto de eso en el cuerpo. Bien. Pero si ustedes quieren extrapolar eso muy lejos, como 50 o 0 miligramos, pues va a ser peligroso, porque van a estar muy lejos de la vecindad. Entonces el supuesto 1 no es tan grave, siempre y cuando se mantengan en la vecindad. El supuesto 3 va a ser la clave, porque este supuesto va a ser el que se va a violar en la mayoría de los casos, que es que el valor esperado de u condicional a x es 0. O sea, que x está capturando toda la información, o sea, o más bien, el error no tiene como información adicional a lo que tiene el x. Ahorita, después vamos a ver ejemplos en los que se va a violar en la práctica. Pero, digamos, de nuevo, pensémoslo en un supuesto, supongamos que ustedes tienen y, es, no sé, si alguien le dio COVID, ¿no? X, digamos que es el ingreso, o algo así. Es un ejemplo así habíamos hablado en clase. Entonces, que ustedes quieren medir cuál es el efecto del ingreso en el COVID, o en la educación, es el que habíamos visto en clase, el que habíamos visto como un tweet de ahí. Entonces, la pregunta es, en esta regresión donde ustedes tienen estos datos, ¿sería razonable pensar que el valor esperado condicional a x es 0?
O sea que lo que está diciendo eso es, si ustedes condicionan a la educación, no hay nada más, aparte de la educación, que esté afectando si usted les da COVID o no. No, porque pues también está, digamos, el ingreso o no. ¿Están de acuerdo o no? Y está, bueno, no sé, la cultura y muchas otras cosas que pueden estar afectando el COVID o no. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Entonces, listo. Este es el supuesto clave. Entonces, este es el supuesto que se va a cumplir en la mayoría de los casos en la vida real. Y este es el supuesto que toca estar revisando. Profe, sí, perdón, ahí yo me perdí un poquito, porque no habíamos dicho que el supuesto lo que nos decía es que, o sea, que nada del error condicional a X. Sí. Y o sea, aquí lo que acabamos de decir es que hay más variables que pueden afectar. Por eso. Entonces, lo que está diciendo esto es lo siguiente. Supón que tú condicionas a la educación. Entonces, ya, digamos, dices, voy a mirar solamente la gente que tiene cierto nivel de educación. O sea, digamos, licenciatura. Es verdad que dentro de esa población, los que tienen licenciatura solamente, que les dé COVID o no, es como aleatorio. Eso es lo que dice el supuesto. El valor esperado del error condicional a la educación es 0. O sea, que te dé COVID, o sea, condicional a que, pues digamos, a que tienes licenciatura, que te dé COVID o no es aleatorio. ¿Eso es verdad o no? Entonces, pues diríamos, creo que no, porque condicional a que tienes licenciatura, igual si tienes más dinero o menos, o no sé, o tienes un buen empleo, o tus papás son ricos, o no sé, muchas otras cosas, puede que vayas si te das COVID o no. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, este supuesto no se va a cumplir casi nada en la vida cuando se sabe una cosa. Exactamente. Entonces, o sea, lo que vamos a empezar a ver en la, digamos, más en la segunda parte de la clase, como yo la pienso, esta es como la parte de la mitad, que es un repaso de mínimos cuadrados dinámicos. Pero la segunda parte de la clase es hacer cuando, que son poquitos casos en la vida real, sí podemos hacer una variedad, como tener un caso en el que este supuesto se va a cumplir. Pero eso es pero en la mayoría de las regresiones que uno ve en la vida real, pues son basura, por eso. Esa es la realidad. Gracias. Listo. Ok. Bueno, acá otra cosa, ¿no? Entonces, porque, ¿qué es lo que suele pasar acá? O siento que pasa, como digamos, en el Correo 1 que uno dice, no, lo que pasa es que también ahí estaría, o sea, hablando de esto, como este ejemplo concreto, uno podría decir, no, es que el ingreso también afecta. Entonces la gente dice, no, pues metan el ingreso a las X. Entonces sería como que el error no está relacionado con el ingreso ni con la educación. Entonces, digamos, se condicionan esas dos. Pero entonces, piensen en un ejemplo. Ok, supongamos que condicionamos por edad, género, ingreso, educación, no sé qué más puedo observar en una base de datos normal, pero digamos que las cosas, ¿no? Entonces, lo que yo tendría que preguntar es, ok, tengo dos personas que tienen el mismo ingreso, la misma educación, el mismo género y el mismo grupo de edad o la misma edad, y a una persona le dio COVID ya no. ¿Es eso aleatorio? Es lo que uno se tiene que preguntar. Y si la respuesta es no, entonces no puede correr esta regresión. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, hay muchas razones por las que uno podría pensar que la respuesta no es eso. Entonces uno podría decir, no, pues es que la persona que no le dio COVID es porque es más introvertido. Entonces se la pasa más dentro de la casa. Religioso, ¿no? O más religioso, o sea, no sé. Hay un poco de cosas. Entonces, si la respuesta no es aleatorio, ya, o sea, llevaste. Básicamente. Listo. Ok, entonces ahora, ¿pregunta? Sí, ¿Sí? una consulta. En la demostración de que beta estimador insesgado, ¿Sí? allí sacamos de manera separada la esperanza de la inversa de X transpuesta por X transpuesta, y luego la esperanza de U dado X. Ya vi. O sea, esto no debería tener esperanza. ¿Por qué? Porque cuando condicionas a X, eso ya no es un valor aleatorio, es un determinístico. Ahí es un type. Ok, listo, gracias. ¿Y eso? Sí, era eso. No, todavía no sé a dónde debería hablar cuando hablo. Siento como hablándole a Dios. Listo. Ok, entonces ahora, por el supuesto 2, tenemos una muestra aleatoria de los datos, ¿no? Eso se cumple en la mayoría de los casos. O sea, si uno, digamos, usa una encuesta del INEGI, pues el INEGI saca una muestra aleatoria en teoría de los datos y es lo que yo tengo, ¿no? Y si ustedes, digamos, tienen más algo como un experimento de las vacunas,
pues ustedes tienen es una gente que se inscribió al experimento. Entonces igual es una muestra como aleatoria, ¿no? Entonces tengo una muestra. Entonces si yo tengo diferentes muestras, eso me va a llevar a diferentes valores de beta gordo, ¿no? Entonces algunos van a estar muy cerca a beta porque sin sesgado, pero algunos de pronto no tanto. Entonces lo que queremos ver es qué tan cerca está. Esa es la segunda pregunta. ¿Listo? Ahora, nosotros en un experimento particular nunca vamos a ver qué tan cerca estamos. Lo que vamos a ver es en promedio, o sea, si yo hiciera muchos experimentos, cuál sería esa distribución. Pero en uno particular nunca sé qué tan cerca estoy. Entonces lo que siempre queremos medir es la dispersión, digamos, de los estimadores. O sea, qué tan cerca estamos. Listo. Entonces, primero lo voy a hacer con simulaciones. Entonces va a ser un ejemplo muy parecido al que vimos. Voy a decir que tengo alfa igual a 1, o sea, el intercepto, beta es 2, tengo, digamos, voy a repetir esto 1000 veces, y voy a hacer esto con 3 tamaños de observaciones, 100, 1000 y 10.000. ¿Listo? ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Voy a ir guardando los estimadores de alfa y de beta, como antes. Voy a crear el X, que es uniforme entre menos 5 y 5, como antes. Voy a crear los Ys, de acuerdo al proceso de generación de datos. Voy a guardar los S, voy a guardar los estimadores. Y lo que voy a hacer es que voy a graficar ese histograma para diferentes betas. Entonces, vean que voy a hacer un histograma para cada uno de los niveles de observaciones. Entonces, lo que voy a hacer es como graficar el histograma de cómo se ve la distribución de los betas estimados, los beta gordos, si tengo 100 observaciones, si tengo 1000 y si tengo 10.000, ¿no? Entonces, intuitivamente, estoy hablando de estudio la vez pasada, lo que quería pasar es que entre más observaciones, la distribución de los beta gordos va a ser como más, con una cola más chiquita, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces acá hice las 3 y me acabo de dar cuenta que no se ve nada acá. A ver si lo puedo hacer acá en el... Para que instalar la R acá a ver si va a funcionar. A ver. Listo, ya lo tengo, ¿no? Entonces... Sí, por esto. Corre ese computador, no es tan rápido como mi laptop. Listo, entonces ahí lo hizo para el último nivel de observación, lo va a hacer primero para 100. Entonces, digamos, si yo lo hago solamente para 2 niveles, como para que vean cuál es la diferencia. Si yo lo hago para 100 observaciones, listo, entonces corro esto. Entonces aquí se ve. Entonces, esta es la distribución de los betas, corros. Y va entre 1.85 y 2.15 más o menos, ¿no? Y ahora si yo hago esto mismo, pero con, digamos, 10.000, o sea, un experimento mucho más grande, una base de datos más grande, ¿cierto? No puedo ver lo que quiero hacer acá. Profe, perdón, nosotros los de Zoom no estamos viendo su pantalla de... ¿No? No, ¿Esto? seguimos viendo las slides. Compartió la... Es que estoy... Ay, lo siento. Ya entiendo. Ya entiendo qué pasó. Lo siento. Lo que me toca hacer acá, ¿no? Y compartir acá, ya. Perdón. Hay un chat. No voy a ver. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Porque yo no sabía que estaba mostrando. Ok, a ver. Ahora sí, ¿no? Sí, gracias. Sí, ya se ve. Entonces ahora, este es con 10.000. Ahorita lo voy a repetir con 100 para que lo vean. Y entonces acá está la distribución de los beta gorros si tengo 10.000 observaciones. Y esto va entre 1.98 y 2.015, donde el valor verdadero era 2. Entonces, digamos, acá me estoy equivocando casi que a la segunda posición decimal, ¿no? Básicamente. Y si lo hago, de nuevo, lo único que va a cambiar es que ahora ya 100 observaciones y corro esto. Entonces ahora tengo los beta gorros. Y acá los beta gorros van entre 1.85 y 2.15, entonces es bastante más grande, ¿no? Sí. Entonces eso simplemente lo que me está diciendo es que intuitivamente, qué tan alejados vamos a estar va a depender de cuántas observaciones tengo. Y de otras cosas, pero de cuántas observaciones tengo también. Entonces ahora vamos a ver de qué depende exactamente. O sea, ahora quiero dejar de compartir acá. Y compartir acá. Listo. Entonces, solamente, y es porque es que de verdad quiero que eso les quede muy claro porque siento que siempre es muy confuso. Recuerden que los errores son la distancia vertical entre la función de esperanza condicional que no conocemos
¿Listo? Y el Y verdadero. Y como no conocemos la función de esperancia condicional, pues no conocemos los errores. Y los residuos son las distancias verticales entre los residuos y los Y verdaderos. Entre los Y estimados y los Y verdaderos. Entonces estos sí los vemos en los datos, después de estimar Y igual. Ok. Entonces, la varianza de los estimadores va a depender un poco de el proceso o cómo vengan los datos o la estructura de los datos. ¿Listo? Entonces, hay tres supuestos o hay tres como estructuras de errores o de datos principales. La primera es homocedasticidad, donde básicamente uno dice todas las observaciones de la base de datos no están relacionadas, o sea, son independientes cada observación. Y aparte de eso, salen de la misma distribución. O sea, todas vienen de como el error de todo el mundo viene del mismo proceso de generación de datos. Entonces, todo básicamente homocedasticidad es que tienen la misma distribución y la misma varianza todos, piénsenlo así, el error de todo el mundo. Y es independiente. Entonces, básicamente, eso es independiente y éticamente distribuidos, como la de AID. Este es el caso más sencillo, que es el que vamos a ver ahorita. Pero aparte de eso, uno podría pensar que la varianza depende de los X. Entonces, por ejemplo, que la varianza de los ingresos es más alta en la gente pobre que en la gente rica o algo por el estilo. O la varianza del error. ¿Listo? Entonces, como que uno podría pensar que la varianza del error depende de los X. Eso se llama heterocedasticidad, pero igual los errores son independientes. O uno podría pensar que hay fenómenos que no vienen como a nivel individual, sino a nivel como de grupos. Entonces, por ejemplo, si yo cogiera las notas de diferentes estudiantes de una misma escuela, o el puntaje enlace o planeado, ustedes seguro hicieron alguno de esos están correlacionados entre individuos de la misma escuela porque todos tuvieron la misma educación, ¿no? El mismo profesor. Entonces, si a todo el mundo les enseñaron que la Tierra es plana o que, no sé, hay 5 en vez de 7 continentes o lo que sea, porque tuvieron el mismo profesor, eso va a ser un error correlacionado. Entonces, esa es una estructura de datos donde no es verdad que todos los errores son independientes, sino están correlacionados. ¿Listo? Entonces, vamos a ver eso un poquito más adelante, pero por ahora, solamente tengan en cuenta que eso puede pasar. Quedémonos como homocedasticidad. ¿Listo? Y vamos a ir complicando las cosas. Entonces, el supuesto, explícitamente, lo que dice es la varianza del error condicional a X es una constante, sigma cuadrado. ¿Listo? Noten que no estoy diciendo que el error es normal ni nada por el estilo, que tiene una varianza constante. Listo. Ahora, como el valor esperado del error es condicional a X es 0, entonces yo puedo escribir que el valor esperado de U al cuadrado, porque la varianza, recuerden que es el valor esperado al cuadrado menos el valor esperado al cuadrado. Entonces, si el valor esperado es 0, pues el valor esperado al cuadrado es 0. Entonces, el valor esperado de U al cuadrado, pues va a ser la varianza. ¿Listo? Ok. Entonces, bajo nuestros supuestos, yo puedo calcular cuánto es la varianza de Y condicional a X. O sin condicional, en realidad. Porque yo digo, bueno, si Y es esto, ¿no? Entonces, el valor esperado de Y es esto. Y la varianza, pues yo básicamente puedo decir, bueno, la varianza de Y es lo mismo que la varianza de X, beta, más la varianza de U. Bueno, puedo condicionar a esto a X. Y cuando condiciono a X, esto acá ya no es aleatorio, ¿no? Es determinístico, ¿no? Entonces esto se queda a 0 y me queda la varianza de U, ¿no? Que dijimos que era sigma al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Todos hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, eso es lo primero. Vamos a saltar esta gráfica. Ahora, para calcular la varianza del estimador, puedo utilizar una propiedad matricial, pero solamente para que la vean intuitivamente. Nosotros hemos visto que si yo tenía la varianza de una constante por una variable aleatoria, eso era la constante al cuadrado por la variable aleatoria, por la varianza. Entonces ahora, si yo tengo una matriz, el equivalente de eso es que la varianza de una matriz constante por una variable aleatoria es A, o sea la matriz, por la varianza por A'. Porque la manera de escribir un cuadrado en forma matricial es multiplicando por A y después por A'. Eso simplemente es el equivalente matricial de una cosa al cuadrado. ¿Listo? Entonces, si me creen eso, de nuevo, yo sé que beta gorro es esto acá, ¿no? Entonces, igual que antes, yo puedo reemplazar Y por esto acá, por el supuesto 1. Y entonces me queda que beta gorro es beta
por x transpuesto x a la menos 1, x transpuesto u. Entonces ahora voy a calcular la varianza de beta. Entonces la varianza de beta condicional a x es, a ver si todo el mundo está de acuerdo, la varianza de beta condicional a x, que dijimos que es 0, porque beta es una constante, entonces pues la varianza de beta es 0, ¿no? Muy bien, x transpuesto x a la menos 1, cuando yo condiciono en x es una constante, entonces lo tengo que sacar al cuadrado. Entonces del lado izquierdo me queda esa matriz y del lado derecho me queda la transpuesta de esa matriz, que es voltear el orden de eso transpuesto. Entonces me queda x transpuesto, que es x. ¿Están de acuerdo? Y después me queda x transpuesto x a la menos 1 transpuesto. Pero yo había dicho que yo podría hacer esto, a ver si están de acuerdo conmigo. Transpuesto es lo mismo que x transpuesto a la menos 1. Y x transpuesto es x transpuesto x a la menos 1. Entonces básicamente esto que hice acá fue la propiedad de sacar una constante al cuadrado de manera matricial, ¿no? Listo. Y la varianza de u condicional a x es sigma al cuadrado. Listo. Entonces, en resumen, ¿qué me queda? Me queda que la varianza de beta gorro condicional a x es x transpuesto x a la menos 1, x transpuesto, sigma al cuadrado, x transpuesto x a la menos 1. Y entonces este sigma al cuadrado yo lo puedo sacar al principio, ¿no? Entonces me queda sigma al cuadrado por x transpuesto x a la menos 1, x transpuesto x transpuesto x a la menos 1. Alguno de estos queda la identidad y me queda sigma cuadrado x transpuesto x a la menos 1. Entonces la varianza del estimador depende de cuánto es la varianza del error, sigma cuadrado, ¿no? Y de x transpuesto x a la menos 1, ¿no? ¿Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo conmigo, no? Digamos que sigma cuadrada es una escalar, ¿verdad? Es una escala, por ahora. Perfecto. Y es la varianza del error. Entonces, o la varianza de y, porque recuerden que también la varianza de y. Entonces, básicamente esto me dice, la varianza del beta depende de la varianza de y de x transpuesto x a la menos 1. Acá en el x transpuesto x a la menos 1, ahorita vamos a hacer un caso de álgebra matricial, para que vean. Ahí está escondido el tamaño de la muestra. Porque recuerden que x es la matriz de los datos, ¿no? Entonces, tiene el número de filas ahí metido, ¿no? Y entonces, entre más filas vaya a haber, esa varianza va a ser más chiquita. Pues x transpuesto x a la menos 1. Entonces, por eso es que ahí está escondido que entre más datos, más chiquito va a ser la varianza del estimador. Pero también depende de los x, o sea, el valor de los x en sí. Entre más se muevan los x, o sea, x transpuesto x a la menos 1, intuitivamente es la varianza de los x, ¿no? Entonces, entre más varianza tengan los x, también más chiquito va a ser el beta gorro, ¿no? O la varianza del beta gorro. Entonces, lo que me dice esto es, si yo varío mucho los x, voy a tener más certeza sobre cuál es el efecto de x en y. Entonces, va de nuevo al ejemplo de las vacunas. Si uno llega a hacer un experimento donde dice, bueno, voy a tener unos x, donde unos van a ser chiquitos, o sea, van a ser 10 mililitros, otros van a ser 20, otros 30, otros 40, otros 50, voy a saber cuál es el efecto de la dosis en el efecto de la vacuna, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Eso. Si no varío los x, pues no puedo saber cuál es el efecto de variar la dosis de la vacuna. ¿Qué es lo que pasó en la vida real? Como estábamos como una carrera de tiempo, pues antes se hizo una dosis. Entonces nadie sabe qué pasa si uno duplica la dosis o la pasa en la mitad. Puede que funcione igual, puede que no, no sabemos. Literalmente. Listo. Ok. Entonces en esta fórmula de la varianza beta gorro, yo sé cuánto es x transpuesto x a la menos 1, eso básicamente es el dato de los datos. Pero sigma gorro no sabemos cuánto es. Es giga, es sigma al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Que es la varianza de los errores. Como yo no observo los errores, pues no sé cuál es la varianza de los errores, por definición. Entonces, lo que puedo tratar de hacer es un estimador de eso. Entonces, ahora, si yo pudiera observar los errores, un estimador de sigma cuadrado sería el promedio de los UIs al cuadrado. Ese sería un buen estimador que cumple con muchas propiedades, es insesgado, consistente y poco cuas. Pero este estimador no es posible porque yo no observo U, observo es U gorro.
pero pues me da una pista de, bueno, ¿qué pasa si yo reemplazo en esta fórmula U por U gorro? Recuerden que U es el error y U gorro es el residuo, ¿no? Listo, entonces, ok, pues tratemos de hacer eso. Recuerden que, pues básicamente aquí le va a decir a uno que esto es un buen estimador. U gorro es básicamente UI menos la diferencia de los betas por X. Si los betas en promedio están bien, pues los U gorros en promedio también van a estar bien, ¿no? Listo. Entonces, si yo uso esto como estimador, o sea, ya no el UI, sino el UI gorrito, este estimador es posible, pero, y ustedes seguro demostraron esto en alguna clase de econometría, no es insesgado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que este estimador no tiene en cuenta que yo puse unas restricciones en los datos. ¿Qué restricciones? Que son las propiedades algebraicas de OLS, que la suma de los errores es 0 de los residuos, y que básicamente la covarianza entre los X y los residuos también es 0, ¿o no? Esas son las restricciones que nosotros pusimos en los datos. Entonces, eso lo que hace es que me quita grados de libertad. Entonces, la intuición de esto es, si yo tengo n observaciones, puedo calcular n cosas de los datos. No puedo calcular más, porque piénselo como en área lineal, pues ya todo sería colineal con las n cosas que estimé. Entonces, si ya calculé de los datos, puse estas restricciones, esos son grados de libertad que perdí, cosas que ya no puedo estimar, porque ya las estimé una vez. Entonces, básicamente tengo que corregir por esos grados de libertad y dividir entre n menos k en vez de entre n, donde k son las cosas que ya estimé de los datos. O sea, el número de restricciones que están acá. Estos son k restricciones. Entonces, por eso tengo que dividir entre n menos k y no entre n. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Si n es muy grande y k es chiquito, pues n menos k y n son básicamente el mismo número. Entonces no va a hacer mucha diferencia en la vida real. O sea, si ustedes n son 10.000 observaciones, por decir algo así, una encuesta normal del INEGI, y tienen casos 5 variables, pues dividir entre 10.000 o entre 9.995, pues no va a hacer mucha diferencia. ¿Listo? Entonces, no es muy grave si lo hacen de una manera u otra, pero pues. Entonces, este estimador, sigma cuadrado gorrito, es insesgado. O sea, es como nos gusta. ¿Listo? Entonces ya puedo calcular un estimador de beta gorro, reemplazando en vez de sigma cuadrado, pues vamos a usar sigma gorrito al cuadrado. ¿Listo? Ahora, este beta gorro es una matriz de varianza-covarianza, de tamaño K por K, donde K es el número de estimadores, o el número de regresores. ¿Listo? Entonces me dice no falta cuánto es la varianza de cada uno de los beta gorros, sino cuál es la covarianza entre los beta gorros. O sea, digamos entre el beta del primer regresor y el beta del segundo. Listo. Ok, y entonces la diagonal de esta matriz, que son la varianza de los beta gorros, ¿listo? Si yo saco la raíz cuadrada de esa diagonal, es lo que normalmente nosotros llamamos los errores estándar. Así se le han llamado, pero es un nombre que nosotros pusimos a este objeto, a la desviación estándar de los estimadores. O más bien, al estimador de la desviación estándar de los estimadores. Profe, qué pena. Quedamos que, o sea, ¿por qué ya nos resultó una matriz? ¿Si habíamos dicho que era un escalar o en No. Vale. Sigma, volvámonos, esta es una gran pregunta. Estamos acá, ¿no? Claro, este es un escalar, pero esto es una matriz, ¿o no? Sí. Ok. Entonces, por eso es que la varianza de beta gorro te da una matriz. Ah, ok, perfecto. ¿Tiene sentido eso? Sí, total. Entonces realmente solo usaste la matriz de X transpuesta a X o lo que sea y lo multiplicaste por este estimador que acabamos de derivar. Exactamente. Es entrada por entrada lo mismo. Exactamente. Ok. Entonces, básicamente, la varianza siempre es proporcional a esto. Multiplicado, como dices tú, por no sigma cuadrado, sino por el estimador de sigma cuadrado. Tal cual. Entonces, listo. Entonces tenemos esa varianza, esa matriz de varianza-covarianza. La diagonal de eso, la raíz de eso, es lo que llamamos los errores estándar. O sea, básicamente los errores estándar son el estimador de la desviación estándar del estimador.
Entonces, básicamente, error estándar es, lo voy a poner así, sigma beta gorrito, el estimador de esto. Porque obviamente eso es diferente de la varianza o del error o de la desviación estándar del estimador. ¿Qué es eso? Eso es sigma de beta gorrito, pero no tiene un gorro arriba. O sea, es el número verdadero. ¿Que cuál sería? Correspondería a la diagonal o a la raíz cuadrada de la diagonal de esto. Pero nosotros no observamos sigma cuadrado. Entonces tenemos que hacer un estimador de eso. Y por ende los errores estándar son un estimador. Son, ya no sé dónde estoy, acá. Tienen un gorro arriba. Son un estimador de la varianza del estimador que nos interesa, o sea, beta gorro. Es diferente a la desviación estándar de ese estimador. Sí, es como medio. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Ahora, aquí es donde viene la cosa interesante. Por una versión del límite central, y me van a creer todos que acá funciona simplemente, porque no voy a hacer esa demostración. Pues piensen, el teorema del límite central básicamente lo que me dice es, yo cojo un promedio de cosas, este beta gorro es un... no me puedo parar. Este beta gorro es un promedio de cosas, ¿no? Es como, pues, es la covarianza muestral dividida entre la varianza muestral, que son, pues, promedio de cosas. Entonces, ese beta gorro le resto el promedio, es su valor esperado, que es beta, ¿no? Porque es insesgado. Sí. Y lo divido entre su desviación estándar, que es sigma de beta. Debería ser un poquito acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y entonces eso converge, por el teorema del límite central, en distribución a la normal 0,1. Entonces voy a hacer un poquito de álgebra, voy a pasar este sigma a multiplicar y voy a pasar el beta a sumar. Entonces me queda sigma multiplicado por una normal 0,1 más el beta verdadero. Y eso básicamente me dice que el beta gorro converge en distribución a una normal centrada en el verdadero valor de beta con varianza sigma cuadrado de ese beta. No el sigma cuadrado original, sino el del beta. Y este, recuerden solamente, bueno, acá lo tengo. El sigma cuadrado es sigma cuadrado x traspuesto de x al máximo, ¿no? Pero ¿sabes cómo llegó el cuadrado? ¿Cómo llegó el cuadrado? Cuando tú multiplicas una constante por fuera de la normal, entra la varianza al cuadrado. Es como, esto es básicamente una parte de la propiedad esta típica de la varianza de x, es, bueno, más bien así. Esto es al cuadrado la varianza de x. ¿Sí? Entonces, si tú multiplicas como sigma por una variable aleatoria, pues es como esa variable aleatoria tiene una varianza al cuadrado. Está. Listo. Ok, entonces ese es el teorema del límite central. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros realmente no sabemos sigma cuadrado, entonces lo tenemos que estimar y lo estimamos con esto de acá, ¿no? Que es lo que habíamos hablado la vez pasada. ¿De acuerdo? Pues hace 2 minutos. Entonces, por una variante del teorema del límite central, si yo reemplazo este sigma por sigma gorro, eso ya no converge a una normal 0,1, sino una t con n menos k grados de libertad. Eso seguro también lo vieron en el comercio. Vale, confiamos en que eso sea verdad, muchos matemáticos lo han demostrado antes, y entonces yo puedo decir lo mismo que antes. Ok, entonces beta gorro converge sigma gorro, de beta gorro, por la t más beta. ¿Qué pasa? Que nosotros sabemos que cuando n menos k es un número grande, esto es básicamente lo mismo que una normal 0,1. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces nosotros vamos a suponer que n menos k es grande para hacer la vida fácil, y entonces por ende beta gorro se distribuye más o menos, suponiendo que n menos k es grande, como una normal centrada en beta, ¿sí? Con errores, o sea, con varianzas, debe tener un cuadrado acá, sigma gorro al cuadrado de beta gorro, donde este sigma gorro es el error estándar. ¿Están todos ahí hasta ahí de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, esto básicamente le dice a uno que si yo puedo asegurarme de que ese sigma gorro vaya a cero a medida que crece el tamaño de la muestra, el estimador es consistente, ¿o no? Sí. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Súper.
Aparte de eso, ¿qué me dice? Por las propiedades de la normal, yo sé que más o menos el 31% de los estimadores van a estar más de una desviación estándar, lejos de la media, ¿o no? O sea, el área que está más allá de una desviación estándar, o sea, lo que está en azul es más o menos el 31% del área. Y dos desviaciones estándar es el 4.55%. ¿Están de acuerdo? Entonces, entre más chiquito sea el estimador, pues más cerca estoy del verdadero valor de beta. Más chiquito sea sigma. ¿Okay? ¿Están de acuerdo o no? Sigma Gor. Ok, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que habíamos hecho antes con la moneda. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Bueno, No sé. habíamos hecho un ejercicio que era, si yo lanzo una moneda, no sé, por decir algo, 1000 veces, me salió que el 55% de las veces era cara, quiero saber cuál es la probabilidad de que la moneda sea justa o no. Ok, sí. Vamos a hacer básicamente algo muy parecido. Entonces yo sé que beta gorro, de nuevo se distribuye normal, centrado en beta con un error estándar, ¿no? ¿Listo? Entonces yo quiero saber algo de dónde vive beta. Entonces voy a decir, bueno, quiero que la probabilidad de que beta esté entre A y B sea 1 menos alfa, donde alfa, digamos que es un número chiquito, digamos 1%, para que la probabilidad de que beta esté entre A y B sea 99%. O sea, calcular un intervalo de confianza de beta, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Ok, entonces, haciendo un poquito de álgebra, pues voy a multiplicar todo por un signo de menos, eso no cambia nada. Y voy a sumarle a todo el mundo primero beta gorro, y después los voy a dividir entre sigma gorro. ¿Listo? Entonces, al lado izquierdo me queda beta gorro menos A, dividido entre sigma gorro, al centro me queda beta gorro menos B, beta verdadero, dividido entre sigma gorro, y al lado derecho me queda beta gorro menos B, dividido entre sigma gorro. Listo, esto acá es más o menos una normal. En realidad es una T, o sea, una distribución T con n menos k grados de libertad, pero es básicamente lo mismo. Entonces vamos a asumir que es una normal para que sea más sencillo. ¿Listo? Okay. No nos vamos a complicar la vida con esas pequeñas. Entonces, listo. Entonces, por simetría, si yo quisiera que lo que esté a la izquierda y a la derecha tenga la misma área, entonces yo puedo decir la distribución acumulada hasta beta, hasta digamos lo que está acá a la izquierda, quiero que sea 1 menos alfa medios, y lo que está a la derecha de esto, quiero que sea alfa medios. O sea, básicamente, si hago la distribución así, yo quisiera que, si acá está, y acá está B, quisiera que esta área fuera alfa medios, y que esta área fuera alfa medios. ¿Listo? Sí. ¿Ok? Y entonces, eso es muy parecido a lo que hemos hecho antes, entonces yo puedo pasar básicamente la función inversa al lado derecho, entonces me queda la inversa de alfa medios, es esto que está acá, y la inversa de 1 menos alfa medios es esto que está acá, y aquí me sale que B es beta gorro menos la inversa de alfa medios por sigma gorro, y A es beta gorro menos la inversa de 1 menos alfa medios por sigma gorro. Entonces básicamente beta está entre beta gorro menos la inversa de 1 menos alfa medios por sigma gorro, y beta gorro menos la inversa de alfa medios por sigma gorro, con probabilidad 1 menos alfa. Entonces lo que acaba de hacer es calcular un intervalo de confianza para el verdadero valor de beta, ¿o no? O sea, lo que me dice esto es, digamos, si alfa es 5%, sigma la menos, o sea, la inversa de la normal en alfa medios es 1.96, bueno, menos 1.96, y la inversa de 1 menos alfa sería 1.26. Entonces eso me diría que el verdadero valor de beta, con probabilidad de 95%, está entre beta gorro menos 1.96 sigma y beta gorro más 1.96 sigma. Y eso es lo que normalmente le escupe a uno θ o R como el intervalo de confianza. Es literalmente este cálculo. ¿Están todos hasta ahí de acuerdo conmigo? Dale. ¿De dónde sacamos el 1.96? Uno le puede pedir a R literalmente cuánto es. O sea, digamos, la respuesta sería la tabla normal detrás del libro de estadística, pero pues realmente yo lo que haría sería decirle a R cuánto es 0.25, ¿no? Sería eso. Porque es 0.025. Porque es la inversa de la normal en alfa medios. Si alfa es 5%, entonces sería 0.025. Y esto me dice eso, menos 1.95, nada más.
Y el otro sería 1 menos esto, que es el 1.95. Ah, perdón, los de Zoom no vieron eso, pero simplemente, ¿o sí lo vieron? Ya no sé. No lo vieron, sí. No, no lo vimos. No, lo siento. Simplemente le pregunté a R cuánto valía sigma a la menos 1. Si quieren se los muestro, pero no es tan importante. Le hice este comando en R. Un norm 0.025 y un norm 1 menos 0.025. Y de ahí me salieron estos dos números. Listo. Entonces, en general, entre más pequeño sea alfa, más grande el intervalo de confianza. Porque básicamente estos números van a dar más grandes. Pero tiene sentido. Si yo quiero saber con mayor certeza dónde vive beta de verdad, pues a medida que quiero que esa certeza sea más grande, pues va a haber como un mayor rango de dónde puede vivir beta. ¿Tiene sentido eso? Listo. Entonces, puedo hacer unas simulaciones. ¿Qué voy a hacer en estas simulaciones? Entonces, va a ser muy parecido que antes. Voy a asumir que el intercepto es 1, que el beta que me interesa realmente, digamos, la pendiente es 2. Va a hacer todo esto 1000 veces y voy a decir que hay 100 observaciones. ¿Listo? Voy a calcular unos estimadores, o sea, para cada repetición voy a ir guardando cuánto vale beta 0 y beta 1. ¿Listo? Ahora, y voy a guardar en otros vectores si el estimador está en el intervalo de confianza, que diga, si el verdadero valor de beta está en el intervalo de confianza o no. ¿Listo? Yo voy a guardar cuál es la parte de la izquierda del intervalo de confianza y la parte de la derecha. Entonces, pues para cada repetición hago lo de siempre. Creo unos X, que los estoy dando uniformes, pero no tienen que ser uniformes. Creo el Y, después hago mínimos cuadrados ordinarios, calculo los estimadores, calculo los errores estándar. ¿Listo? Voy a guardar cuánto es beta gorro. Entonces, digamos, es beta 0 gorro. Y esto es beta 1 gorro. Voy a calcular cuánto es el intervalo de confianza o el límite izquierdo del intervalo de confianza, que yo sé que es beta gorro, ¿no? Acá. Más, esto sería el equivalente a sigma a la menos 1, phi a la menos 1 mayúscula de alfa medios, ¿no? Bueno, esto es 1 menos alfa medios realmente. Por el error estándar, o sea, esta parte de acá es sigma gorrito de beta gorro, ¿no? Y entonces, por lo que hemos dicho, esto es la parte izquierda del intervalo de confianza, ¿no? Y no, esta es que si era alfa medios. Y este de acá, que es 1 menos alfa medios, es la parte de la derecha, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Listo. Y entonces ya aquí puedo guardar cuál es la parte de arriba del intervalo de confianza y cuál es la de abajo. Y ahora me voy a preguntar, ¿está el verdadero valor de beta en el intervalo de confianza o no? Entonces, el verdadero valor de beta está en el intervalo de confianza si beta 1, o sea, el verdadero valor es mayor que la parte de la izquierda y menor que la parte de la derecha, ¿o no? Entonces, está en la mitad. En alguna parte, no necesariamente en la mitad, pero está en alguna parte entre los dos valores. Entonces, esto que acabo de crear, esta línea de acá, es 1 si beta está dentro del intervalo de confianza y 0 si no. ¿Están de acuerdo? Listo. Ok, voy a hacer esto y después voy a calcular el promedio de este vector que vale 1 y ceros. 1 si beta está dentro del intervalo de confianza y 0 si no. ¿Cuánto creen que va a dar ese promedio? ¿El nivel de confianza? O sea, pues aquí lo dice, con uno en particular. 5%. No, al revés, 95. Porque dije que 1 menos alfa veces, Sí, ok. entonces 95% de las veces, el verdadero valor de beta debería estar ahí, ¿no? Y 5% de las veces no. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Sí. Listo. Entonces, aquí sí me tengo que graficar las primeras 10 simulaciones. Entonces lo que estoy haciendo es, ¿cuál es el intervalo de confianza de esas primeras 10 simulaciones? ¿Listo? Y ¿cuál es el verdadero valor de beta? Entonces, el verdadero valor de beta está dentro del intervalo de confianza, pero noten que no siempre está en la mitad.
Lo único que sabemos es que beta está con probabilidad del 95% ahí adentro, pero puede estar muy cerca al extremo o en la mitad. Esta parte es importante porque es, creo que algo que la gente suele confundir. La gente suele pensar que el intervalo de confianza está centrado en el verdadero beta siempre, y no es así. Está centrado en beta gordos. Y nosotros sabemos que con probabilidad del 95% beta de verdad vive ahí adentro, pero no sabemos que el intervalo de confianza está centrado en ese beta. ¿Esto tiene sentido o no? Aquí es como para que lo vean, dice con 10 simulaciones. Preguntas sobre esto, porque esto creo que es muy importante. Puede quedar alguna fuera, ¿verdad? Claro, o sea, el 5% de las veces va a quedar afuera. Solamente que casualidad en los primeros días que dice, ninguno quedó. Pero es pura casualidad. Listo. O sea, perdón, qué pena. Sí, Por eso, o sea, esto es, o sea, si queda fuera, la mayor, o sea, si más del 5% queda fuera, porque algo hicimos mal. pero lo que diríamos es que ese número no pertenece al... Lo que pasa es que ten en cuenta que tú no sabes cuánto es beta en la vida real. En estas simulaciones yo sé cuál es, entonces yo puedo comparar si el verdadero beta vive o no en el intervalo de confianza. Pero en la vida real yo no sé cuánto es beta. Entonces lo único que puedo decir es con probabilidad del 95% el verdadero beta está en este intervalo de confianza. Pero no sé si está a la izquierda o a la derecha. No. Y hay una probabilidad, digamos, del 5%, si alfa da el 5%, de que esté afuera. Okay. Como, es que lo que estoy pensando es, como no es centrado, por eso luego cuando hacen como el prep y todas estas cosas, como votaciones, cuando hacen los conteos rápidos, Sí, si no queda, o sea, si se sobrelapan los cosas, digamos, los resultados de... sí. No puedes garantizar, porque que esté por encima no significa que este valor no es por debajo y este. Exactamente. Ok. Bueno, aparte de eso, hay un error, ¿no? Entonces, siempre esos conteos se pueden equivocar. Ok. O sea, sí. Entonces, no, pero esto está bien interesante, porque muchas veces, ¿qué pasa también en las encuestas? No sé, las que hace el Financiero o cualquier periódico, es que dicen, popularidad de AMLO cae un punto porcentual, por decirlo, algo así. Pero si uno va y mira, o sea, va y mira la ficha técnica de la encuesta, digamos que ellos siempre grafican una cosa que se ve así, ¿no? Y digamos que la popularidad cayó acá esto. Sí. Pero nunca grafican, que tal vez deberían, los intervalos de confianza, porque esto se ve así, o sea, tiene unos intervalos de confianza, y entonces si esto se ve así, y dicen, cayó un punto porcentual, Puede que haya subido. pues sí, o sea, no está en intervalo de confianza. O sea, es verdad, pero el verdadero valor en el mes antes, digamos, puede haber estado acá abajo, y el verdadero valor en este mes puede haber estado acá arriba. Entonces, puede que realmente se haya subido. No podemos asegurar que cayó. Pero pues el titular dice, es lo que es chistoso, el titular dice bien grande, popularidad de AMLO, de lo que sea, o cayó o subió 1 o 2 puntos porcentuales, y es como, pues, güey, no. O sea, con tu encuesta no puedes asegurar eso. Y si se sale, o sea, como mucho ya se lo puedes decir. Pues, teniendo en cuenta que hay un chance de 5% que estés mal. Pero digamos, pues porque es un intervalo de confianza al final del día, pero digamos que los intervalos de confianza no se vieron así, sino se vieron, por decir algo, así. Entonces tú dices, bueno, teniendo en cuenta, en este periodo, lo peor que pudo haber sido, o sea, con probabilidad del 95% es esto. En este periodo, lo mejor que pudo haber sido fue esto. Entonces, digamos, teniendo en cuenta que puedes haberte equivocado con una probabilidad pequeña, pues bueno, sí cayó. Entonces, digamos, con una probabilidad pequeña te puedes estar equivocando, pero puedes asegurar que cayó, teniendo en cuenta que pues, hay un chance que te estés equivocando. Prof, y entonces en la práctica siempre dicen el centro del Es lo que siempre hace. Ok. O sea, los periódicos, si tú vas y miras la encuesta, pues ahí chiquito dice, hay un error, que no sé qué, o sea, está en la ficha técnica allá abajito escondido, pues la mayoría de la gente no entiende ni siquiera que es un intervalo de confianza, honestamente. Claro. Ok. Entonces, Pues en la línea roja son los betagorros. la línea negra, Negra. no negra, No, sí. vale, esos son los betagorros, exactamente. Y tú sabes que el verdadero beta está en algún punto en la línea verde, para cada periodo, pero no sabes si arriba o abajo. Ok. Y de nuevo, no es que sea más probable que esté arriba o abajo, tú sabes que vive en ese intervalo, pero no sabes dónde. Y por eso es que les quería mostrar esta gráfica, porque no está centrada en beta, que creo que es el error más común que hace la gente. Es decir, no, el intervalo de confianza está centrado en beta, no. Está centrado en beta gordo. Pero tú sabes que el beta vive ahí, pero no dónde. Están todos Clarísimo. listo. Ok. Entonces, vamos bien. ¿Qué es lo que uno suele hacer
o sea, el siguiente paso, que suele hacer uno. Es uno preguntarse, ¿es beta diferente de algún valor? Ese valor normalmente suele ser 0, pero no tiene por qué ser 0. ¿Listo? Entonces uno normalmente se puede preguntar, ¿es beta, o sea, lo que está pasando, diferente de beta 0, o sea, de 0? Pero no tiene que ser así. Por ejemplo, en el caso de las encuestas, uno se podría preguntar, ¿es este valor de este mes diferente de 50% o de 60%? O sea, ¿es AMLO más o menos popular? No sé, lo que sea. Pero, pues bueno, puede ser que sea. A veces uno llega y dice que sea. Entonces, esto normalmente se pone como una prueba de hipótesis, que se plantea como la hipótesis nula, beta es igual a beta 0, y la hipótesis alternativa, beta es diferente de beta 0. Es una hipótesis de 2 colas, porque me interesa saber si es o mayor o menor, pero no si es o mayor, o sea, no me interesa solamente un lado. Listo. Entonces, otra manera de preguntarse esto es, ¿está beta 0 en el intervalo de confianza? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, recuerden que el intervalo de confianza depende de nuestra elección de alfa, pero pues digamos que alfa. Y de nuevo, uno podría elegir el mayor valor de alfa para el cual beta no está en el intervalo de confianza, beta 0. Y eso es lo que se llama el p-valor. O sea, yo tengo un intervalo de confianza, ¿sí o no? Que va creciendo y disminuyendo dependiendo del valor de alfa. Entonces voy a elegir el mayor valor de alfa para el cual ya beta 0 justo se sale, o sea, está en el borde. ¿Listo? Y eso es lo que se llama el p-valor. ¿Qué quiere decir ese p-valor en la práctica? Es la probabilidad de obtener valores tan extremos como los que verdaderamente ocurrieron bajo la hipótesis nula. Si la hipótesis nula es correcta. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran que el p-valor, no sé, es 3%, por decirlo algo así, 0.03, entonces, y digamos que la hipótesis nula es que beta 0 es igual a 0, entonces lo que quiere decir esto es la probabilidad de tener un beta gorrito, o sea, el que obtuvimos en la vida real. ¿Listo? Bajo la hipótesis nula de que beta realmente es 0, es 3%. O un valor más extremo, o sea, puede ser el que obtuvimos o más grande. ¿Tiene sentido lo que quiere decir un p-valor? ¿Podría repetirlo una vez más? Sí. Porque además les voy a apuntar que no, la verdad les voy a decir que no es, creo que la gente se le confunde. Entonces, yo tengo la hipótesis nula. Digamos que la hipótesis nula es que beta 0, o sea, que beta es 0. Que beta es 0, o sea, que no hay efecto. Que X no afecta a Y. ¿Listo? Pero no tiene por qué ser eso, puede ser cualquier otra cosa. Y digamos que yo tengo un p-valor de 3%. Entonces, lo que quiere decir eso es, el beta gorro que obtuvimos, ese verdadero valor que salió de los datos, la probabilidad de que ese valor, uno más extremo, o sea, el más extremo depende de la hipótesis, pero digamos si es diferente de 0, pues sería como un valor absoluto más grande. Obtener ese valor beta gorro o uno más extremo tiene una probabilidad de 3%. Bajo la hipótesis nula de que el verdadero valor de beta es 0. ¿Listo? Entonces uno dice, rechazo la hipótesis nula si ese valor es pequeño. Tengan en cuenta que 10, 5 y 1%, que son lo que ustedes seguramente aprendieron, son valores arbitrarios. ¿Por qué no 6%? ¿No? ¿Por qué no 2? Pero p-valor no es el que siempre buscamos que sea como Pequeño. 0 a la 10. O sea, pequeño, sí, de acuerdo, pero no, o sea, lo que estoy tratando de decir, que sea menor a 10%, o a 5, o a 1, o el número que van a decir es arbitrario. Okay. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si viviéramos en un mundo en el que la base no es 10, sino base 2, binario o algo así, pues nosotros no usaríamos 5%. O sea, 5 es porque es como la mitad de 10, y 10 es porque es un número redondo, y 1 es porque pues, es un décimo, no sé, son números completamente aleatorios, no tienen nada que ver. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque a veces llega uno y lee, sobre todo ahora con el COVID ha pasado mucho, que llegan y dicen, salió el estudio de una vacuna. Entonces, este es el intervalo de la vacuna, ¿listo? De la efectividad, que está, digamos, está centrado en 80% y tiene un intervalo entre 66% y 95%, digamos, ¿listo? Y sale otra vacuna que tiene este intervalo de confianza, 79, 65 y 94. Y lo que dice la gente es, esta vacuna súper efectiva, salva al mundo, nos salvó del virus,
y esta vacuna no sirve, porque el intervalo de la Organización Mundial de la Salud es que la efectividad es del 66%, aun cuando el intervalo de confianza es 95%. Entonces, o sea, otra manera de decir esto es el p-valor de esta de acá es 4.99% y el de esta es 5.01. En la vida real, o sea, de nuevo, yo sé que el verdadera efectividad vive en algún lado en este intervalo y decir que estas dos cosas son muy diferentes es bien problemático. O sea, lo que puedes decir es que la vacuna no es 80% efectiva, sino puedes decir es 66 o en el caso de abajo 65, ¿no? O sea, exacto, tiene menos, con probabilidad del 95%, Sí, una efectividad del 66%, digamos. sí. Y esta es 65%. Escucha, yo no sé, como que decir que las dos vacunas son muy diferentes, creo que es no entender mucho estadística en la vida real. Pero eso es lo que se hace, literal. Entonces, y eso está relacionado con el calor, entonces por eso decía, eso es, o sea, eso es como de decir que 10, 5, 1%, o sea, si es menor a esos valores, entonces es significativo o rechazo la hipótesis nula, es súper arbitrario. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro. Lo más importante sería reportar cuál es el p-valor y dejar que la gente decida si puede vivir con una probabilidad de que los datos hayan sido generados bajo la hipótesis nula tan extremo como eso. Entonces, cada uno verá si ese p-valor es bueno o no. Y eso depende del contexto. Si estamos hablando de algo que, o sea, o nos salva vidas, comprobado, no sé, haya generado un valor tan extremo, no sé, del 15%, yo podría vivir con eso por una vacuna. Si estamos hablando de, no sé, algo que me va a matar, ¿no? Pues de pronto ahí, ¿no? Pues considero como el p-valor importa más. Entonces, como que el qué es un p-valor grande o chiquito depende del contexto, es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora, ¿qué no es un p-valor? Y es lo que la gente suele confundir. No es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera o falsa. No es eso. Es diferente. El p-valor es la probabilidad de generar datos tan, o sea, observar datos tan extremos como los que estamos observando bajo la hipótesis nula. Que es diferente, o sea, bajo cualquier modelo probabilístico, de la probabilidad de que la hipótesis nula sea falsa. Listo. A ver, dice acá. Bueno, a ver. Ok. ¿Preguntas hasta ahí? A ver, los de Zoom. Todo bien. Profesor, tengo una consulta. Sí. Cuando, o sea, si es que calculamos, por ejemplo, no sé, la caída de la tasa de informalidad, por ejemplo, entre año y año, y vemos que la diferencia es tipo 1 o 2 puntos porcentuales, ¿cómo, o sea, en este caso estaríamos analizando cuál es el intervalo de la caída el año pasado con el año actual, o se puede calcular o se puede evaluar de frente la diferencia entre esos dos? O sea, calcular la diferencia y ver esa diferencia entre qué intervalo se mueve. O sea, a ver, en la vida real, uno tiene que tener en cuenta, y esto es muy importante, que esta matriz de beta gorros, que digamos en tu caso sería beta gorro del 2020, digamos, y beta gorro del 2021, ¿no? O sea, donde los betas son los estimadores de la tasa de informalidad. Esto es una matriz de varianza-covarianza. O sea, esos dos estimadores tienen una covarianza. Entonces, como tú muy bien dices, no es lo mismo llegar y decir, bueno, este es, digamos, el intervalo de confianza del 2020, y digamos que el del 2021 está acá. Entonces tú dices, no se sobrelapan. Eso sería, y entonces yo puedo decir que son diferentes, eso sería verdad si no hubiera covarianza. Pero como hay una covarianza, realmente lo que yo quiero hacer es calcular, como dices tú, la diferencia entre 2020 y 2021 y ver si 0 básicamente vive en este intervalo de confianza o no. Si 0 vive, entonces yo no puedo asegurar que son diferentes. Pues con probabilidad, sabiendo que me voy a equivocar con probabilidad alta. Y si 0 no vive ahí, entonces sí son diferentes. Y esta diferencia va a tener en cuenta, si ustedes se lo piden a R o a Stata, si no se lo piden no lo va a hacer, que hay una matriz, que hay una covarianza entre los estimadores. Pero se lo tienen que pedir, se lo tienen que decir, ten en cuenta que hay una covarianza. Y les va a preguntar, ¿cuál es la matriz de varianza covarianza? Usted le puede decir, no hay problema, yo sé cuál es esta acá. Y yo la sé calcular. Y R ya la calculó. ¿Cuál es? Es sigma cuadrado gorrito
X transpuesto X al menos. ¿No? Pero le tienen que decir que tengan en cuenta la covarianza. Si no, él no va a hacer. Porque recuerden que, a ver, están de acuerdo. Estos dos son variables aleatorias, ¿no? La diferencia entre los dos variables aleatorias tiene una varianza. O sea, si yo me pregunto cuál es la varianza de gorro, ¿esto qué era? Era la varianza de beta 2000. O sea, era esto. A ver si se acuerdan de esto. Más la varianza de este. Ah, bueno, esto ya es la varianza, ¿no? Más que más, me falta algo. Menos 2 veces la covarianza. Creo que más. Ah, bueno, porque están restando. Menos 2 veces la covarianza. Entre beta 1 gorro. 20 gorro. Beta gorro. Entonces, esta parte es clave. ¿Qué pasa en la vida real? La mayoría de las veces, para ser sincero, la mayoría de las veces, esta covarianza es bien pequeña. Entonces uno como mirando los intervalos de confianza, si se solapan o no, es suficiente. Pero digamos, si uno quiere estar como, ¿no? O sea, eso es como para, si uno va a hacer un análisis como visual, digamos, como del periódico. Como decir, ah, ¿será que cayó o no de verdad? Pues uno puede hacer un análisis visual. Pero digamos, si quiere hacer como un análisis estadístico serio, tiene que tener en cuenta la covarianza. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos eso no va a hacer una diferencia significativa. Entonces, como el análisis visual de si sobrelapan los intervalos de confianza, no, es más que suficiente. En general. Para ser sinceros. La vida es muy corta para estarse preocupando por la cosa, dirían algunos estadísticos. No, pero, o sea, pero si están haciendo su tesis, digamos, no, pues tienen que tener en cuenta la covarianza. Es un análisis como súper serio. Pero si están haciendo como un comentario en Twitter, uno puede decir, para un pedante que le dice a uno, ay, no tuviste en cuenta la covarianza. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un caso sencillo para si vamos a hacer mismos cuadrados ordinarios para un experimento. ¿Listo? Aquí esta parte va a ser un poquito de álgebra matricial, pero no es tan grave. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo tengo, ¿no? Que mi beta gorro es x transpuesto x a menos 1, x transpuesto y. Y quiero ver qué está pasando como detrás. Es el álgebra matricial que vamos a hacer en la clase más pesada. Entonces, supongamos que yo quiero saber cuál es la relación entre un outcome y un tratamiento, donde ese tratamiento es una dummy, o sea, va a valer 1 o 0. ¿Listo? O sea, o te tratan o no te tratan. Listo. Y pues yo voy a tener una constante también, eso es estándar. Entonces mi x, para cada individuo va a ser 1, y después el vector que, o sea, o la dummy que dice si es 1 o 0. Eso es para cada individuo. Y voy a suponer que las primeras, solamente para facilidad del álgebra, las primeras nt unidades son tratadas y las últimas son controles. O sea, si yo hago el X de todo el mundo, ¿cómo sería esa base de datos? Pues todo el mundo tiene un 1 en la primera, que es la constante, ¿no? Y después, los primeros nt individuos tienen un 1, que son los tratados, y los últimos tienen un 0, que son los controles. Entonces, hagamos el ejemplo de nuevo la vacuna. Ustedes reclutaron a gente para hacer el experimento de la vacuna, tienen Y que sí se murieron, lo hospitalizaron, algo por el estilo, les dio COVID, y van a organizar la base de datos. Eso no importa cómo lo organicen. Espero que sepan que eso no importa ni nada, porque de nuevo yo puedo cambiar las filas, en álgebra matricial, ¿no? Yo puedo cambiar las filas y pues, X transpuesto X a la menos 1. Entonces, yo si tengo que organizar la base de datos, tendrá que los primeros de la base de datos son los que les tocó la vacuna de pura suerte y los últimos no. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok, entonces, pues hago X transpuesto X. Entonces, X transpuesto es una fila de unos y después, de nuevo, estos son ahora cuántas columnas, son nt columnas de los tratados y nc columnas de los controles, ¿no? Y X, que sería este de acá, pues es lo que ya hemos visto antes, ¿no? Entonces ahora voy a hacer el álgebra matricial. Entonces, si recuerdan cómo multiplicar matrices. Este primero de acá es la multiplicación de la primera fila por la primera columna, entonces 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1, básicamente es n. Listo. Este de acá es la segunda columna por la primera fila. Entonces, las primeras nt multiplicamos 1 por 1, ¿o no? Y los siguientes multiplicamos 0 por 1. Entonces, básicamente estoy sumando 1 nt veces, ¿o no?
Entonces eso me da NT. ¿Están de acuerdo? El de abajo, pues básicamente es lo mismo porque ahora multiplico 1 por 1 y después queda 0 por 0. Entonces queda NT también. Y el último, no, disculpen, este de acá sería la primera fila por la segunda fila por la primera columna sería 1 por 1 muchas veces, después más 1 por 0 muchas veces, pues da NT. Y la última sí sería 1 por 1 muchas veces, más 0 por 0 muchas veces, que da NT también. Listo. Y entonces ahora usamos la fórmula para saber cuánto es la inversa de eso. La fórmula que uno, no sé, en algún momento se aprendió en la vida, de la matriz de 2 por 2, la inversa, porque es una matriz de 2 por 2, ¿o no? Sí. Y entonces, yo les voy a decir cuál es la fórmula. Es 1 sobre nt por n menos nt, que se recuerden que era como un discriminante, y después llegaba y uno cambiaba la diagonal, la posición, y los de la no diagonal les ponía un signo menos. ¿Están de acuerdo? Sí. Un poquito de pasadillas de la carga lineal. Y esto tiene una propiedad bien bonita. Entonces, el nt se va a cancelar con este de acá, ¿no? Entonces acá me queda este de acá. A ver, lo voy a hacer aquí con más calma. Entonces, básicamente, en la primera posición me queda nt dividido entre nt por n menos nt. Este es el número de los controles, ¿no? Y entonces esto me queda 1 sobre los controles. Esa es la primera posición, ¿no? La de abajo me queda menos nt por n menos nt, que de nuevo son los controles, entonces básicamente me queda menos 1 sobre los controles. La siguiente, esta de acá, pues básicamente hace lo mismo. Y la última, me quedaría n sobre nt por n menos nt. Entonces básicamente me queda n sobre nt por n de los controles. Entonces, el n de los controles está en todo lado. Lo voy a sacar como factor común. Y entonces me queda 1 menos 1 menos 1 n sobre n. ¿Están de acuerdo ahí? Sí. Listo. Ahora, voy a hacer x traspuesto y. Entonces, x traspuesto y, x traspuesto es un vector de unos primero, después un vector de unos, las primeras n posiciones, y después un vector de ceros. Y y, pues son los y's, ¿no? Entonces, cuando yo hago esta multiplicación es 1 por y1 más 1 por y2 más 1 por y3 más 1 por y4, entonces me queda la sumatoria de los y's. Y el segundo es, sumo los primeros y's y ya los últimos son pues y's por ceros, ¿no? Entonces básicamente es la suma de los y's, pero hasta nt. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora pongo todo junto, entonces x traspuesto x a menos 1 por x traspuesto y, pues esto es x traspuesto x a menos 1 y esto es x traspuesto y. Y vamos a multiplicar eso, ¿no? Entonces, acá. Si yo multiplico la primera columna por la primera fila, o sea, ¿cómo multiplico eso? Esto acá lo multiplico por esto acá. ¿Están de acuerdo? Entonces me queda la sumatoria de los y's menos la sumatoria de los primeros y's, que es lo que está escrito acá. Y en la segunda me queda la sumatoria de los y's, de todos los y's, menos, no, o más bien, como este tiene un signo menos, este lo puse acá, que es la sumatoria de los y's, y como este tiene un signo positivo, me queda n sobre nt, la sumatoria de los primeros. Listo. Ahora, si yo cojo y hago la sumatoria de todos los y's, y hago la sumatoria de los primeros y's, es como si era la sumatoria, pero de los controles, ¿o no? Sí. ¿Listo? Que es lo que está acá. Es la sumatoria sobre los controles de los y's. Y ahora, para hacer la álgebra sencilla, esta sumatoria de todos los y's, voy a hacer la sumatoria de los tratamientos más la sumatoria de los controles. Entonces, esto es esta parte de acá. Vale. ¿Están de acuerdo? Listo. Entonces, noten que acá esta sumatoria de los y's la estoy haciendo como 2 veces, ¿no? Entonces la voy a sacar como factor común. Entonces me queda n menos nt sobre nt por ese factor común, menos la sumatoria de los controles. Sí. Y ya esto pinta muy bien, porque entonces ya voy a pasar a multiplicar. Y entonces, esta parte de acá, o sea, ¿dónde está? O más bien lo voy a hacer como acá. Entonces, básicamente me queda la sumatoria de los controles, y por 1 sobre los controles, ¿no? O sea, esto es el promedio de los controles, ¿no? Sí. ¿Listo?
Y esta parte de acá, entonces básicamente me queda, arriba tengo n de los controles sobre nt por n de los controles, por la sumatoria de los tratamientos, menos la sumatoria de los controles por 1 sobre nc, ¿no? Entonces, esto se cancela y esto me queda y de los tratamientos promedio menos y de los controles promedio. ¿Qué es lo que tengo acá? Entonces, básicamente, en resumen, tengo que beta gorro es eso, ¿o no? O sea, el intercepto es el promedio de los controles y digamos, el efecto del tratamiento es el promedio de los tratamientos menos el promedio de los controles, ¿no? ¿No tenemos eso? Sí. Sí. Listo. Ahora, también puedo calcular cuánto es la varianza de eso. Entonces recuerden, por todo lo que hemos probado antes, no voy a pasar hasta esta parte de acá, que la varianza de beta gorro era esto, ¿no? Y entonces x transpuesto x al menos 1 ya lo hicimos. No nos preocupemos por eso. Y entonces tengo que la varianza de beta es esto de acá. O sea, la varianza, o sea, básicamente, la voy a escribir acá de otra manera. Esta es la varianza de beta, ¿no? Entonces el error estándar del intercepto depende del número de controles, ¿o no? Es sigma cuadrado sobre el número de controles. Entre más controles, más pequeña la varianza del estimador del intercepto, ¿no? Mientras que la varianza del efecto del tratamiento, que es este de acá, depende del número total dividido entre nt sobre nc, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Listo? Entonces, no, lo tengo por acá. Ahora, ustedes saben, o sea, básicamente, la varianza del beta del tratamiento, o sea, el efecto del tratamiento. Ustedes saben que es n sobre nt por nc por sigma cuadrado, ¿no? Ustedes saben que n, pues esto lo podría escribir básicamente de otra manera, que sería nt más nc. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Donde ustedes saben pues que nt más nc es el número total. Ahora, ustedes podrían, de manera muy sencilla, ver para qué fracción de los controles y de los tratamientos, dado que la suma de eso es el número total, este número se minimiza. ¿O no? ¿Cómo? ¿Qué hacen ustedes cuando quieren ver cómo se minimiza algo? Derivamos e igualamos. Tal cual. Entonces yo lo que quiero hacer es básicamente ver cuándo puedo minimizar esto. Pero tengo que tener en cuenta que nt más nc es una constante que es el número total de observaciones. Digamos que ese número está fijo. Entonces es una minimización, pero con una restricción, ¿no? O sea, es un lagrangiano. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y si hacen ese problema, les va a dar que nt es igual a nc, o sea que es un medio de. O sea que tener el mismo número de controles y el mismo número de tratamientos es lo que minimiza la varianza de el efecto del tratamiento. Entonces vean, minimizar la varianza del cuál es, recuerden, de la constante es la mayor cantidad de controles posibles, ¿no? Porque es básicamente 1 sobre el número de controles, ¿no? Ajá. Pero entonces eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa en la vida real es cuál es el efecto del tratamiento, ¿no? Y el efecto del tratamiento intuitivamente depende de, yo cojo la media de los tratados y le resto la media de los controles. Si tengo muchos tratados, no aprendí mucho sobre el tratamiento, aprendí mucho sobre los controles. Y viceversa, si tengo muchos tratados y pocos controles, aprendí mucho sobre el efecto cuando trato y poco sobre los controles. Como me interesa la diferencia, entonces tengo que aprender como de los dos de la misma manera. Y por eso es que el número de observaciones óptimo para minimizar la varianza es mitad y mitad. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Sí. Súper. Entonces el martes seguimos con esto. Gracias, profe. Profe, simplemente como dato. Sí. O sea, una amiga mía estuvo en unas pruebas de una vacuna Sí. y aplicaban a 2 personas de cada 3